A mí me nacen muchas inquietudes que yo quiero comunicar a raíz de la aprobación de la ley, que yo no tuve la oportunidad de discutir en el Congreso, la he leído, aunque previamente a esa ley se hundió una similar, creo que le faltó un debate por el gobierno anterior, la hundió. Y en esa oportunidad sí que se cruzaron muchísimos debates, y entonces a mí me nacen dos grandes interrogantes. Uno, indudablemente, es lo positivo de la ley. La ley reconoce a la víctima como un sujeto de derechos. Y eso marca un cambio en la actitud del Estado respecto de ella. Lo que uno podría observar en el distrito en concreto, lugar donde más o menos mal contadas hay 400,000 víctimas, quizás 100,000 familias desplazadas, la mayoría por la violencia, es que se tenía un criterio asistencial, es decir, un Estado que regala algunas cosas, mercados, generalmente un aparatico allí de algunos centros con unos nombres siempre raros que nadie recuerda, encargados de entregar esos mercados, y obviamente un sistema de intermediación, como en todas las cosas públicas. Eso es considerar la víctima un limosnero, en primer lugar. Y a partir de esa consideración, volverlo otra víctima, porque le quitas de nuevo los derechos, la dignidad. Entonces, bajo esa manera de entender las cosas, que era a nivel nacional y a nivel distrital, obviamente lo que se produce es una división del movimiento de víctimas en pequeños grupúsculos de pedidores de ese tipo de asistencia, y le quita su visión fundamental, que es la de la restitución plena de sus derechos. Y la restitución plena de sus derechos significa bienes y dinero. Y entonces aquí viene mi segundo planteamiento, inquietud diría yo. ¿Quién va a pagar la reparación integral de las víctimas en Colombia? Porque estamos en el plan de desarrollo distrital, precisamente en el día de hoy por la mañana, estamos ya en una discusión que es la última. El lunes se presenta el documento base al Consejo de Planeación, y de hecho se hace público e empieza una discusión pública en toda la ciudad que queremos que sea participativa. Queremos que la ciudadanía tome decisiones. De acuerdo a la ley, en ese plan de desarrollo debe visibilizarse la parte anual o la parte plurianual por los 4 años de esta administración que le corresponde para la reparación integral de las víctimas. Y entonces surge una pregunta allí. Más o menos lo que estamos discutiendo es que en el programa de vivienda, que en el programa de salud, que en el programa de educación, los 3 programas, solo por poner un ejemplo, al ser programas públicos, todos van destinados a población de escasos recursos. Entonces abrimos un cupo para víctimas. Esa es la más fácil. Esto fue materia de una discusión, colega, porque colega ya no es colega mío, pero que fuimos colegas durante varios años, porque significa ni más ni menos que lo que estaríamos diciendo es que los pobres de Colombia pagan la reparación integral de las víctimas.
Y creo que eso sería un acto de cinismo e hipocresía máxima, histórica. Porque es que el Estado suena a un aparato, pero es que el Estado son cosas concretas, son personas concretas. Si yo de un monto de recursos para la educación saco, que va todo para los pobres, saco un cupo para pagarle a los hijos de las víctimas, yo le estoy quitando a los hijos de los pobres que no son víctimas. Es decir, ellos financian la reparación de víctimas. Y igual podríamos hacer el cálculo, ya habrá oportunidad en todo el plan de desarrollo distrital para hacer el mismo ejercicio. ¿Qué pasa en vivienda? ¿Qué pasa en salud? ¿Qué pasa en otro tipo de servicios sociales en donde debemos hacer una financiación para las víctimas? Esto solo se podría resolver de otra manera. Indudablemente la gran fuente de financiación de la reparación de las víctimas deberían ser los victimarios, sus bienes. Y de manera concreta, los bienes de estas personas victimarias están representadas en tierras particulares, en los bienes que están en esas tierras que son fácilmente ocultables y en porciones del Estado que se han apropiado, porque siendo la tierra la base del poder político en muchas regiones de Colombia, pues al acceder a la tierra de manera violenta, al apropiársela, al usurparla, pues terminaron usurpando también el poder. Si no hay una actividad del gobierno nacional, en este caso en primer lugar, de restitución efectiva de las tierras y de democratización del poder regional, y por eso no se entiende cómo defensores de victimarios puedan ser responsables del Estado en esas regiones, porque el mensaje es contradictorio, pues no se va a lograr una verdadera reparación integral de las víctimas, por lo menos en el campo que tiene que ver con las tierras. El distrito no tiene las tierras, están prácticamente fuera de su jurisdicción. Las familias viven en el distrito, por lo menos 100,000, ya tendremos un dato más exacto en los próximos días, pero las tierras están fuera del distrito. ¿Qué puede hacer el distrito en el caso de la restitución de tierras? Que es una de las partes más claves de la reparación integral a las víctimas en Colombia. El distrito puede convocar centenares de abogados de su propia administración, que ya están pagos por el presupuesto público. Significa que la ciudadanía bogotana toda, a través de sus impuestos, paga un equipo muy grande de abogados que nosotros trasladaríamos de diferentes frentes de la administración para asesorar y guiar a las víctimas hasta conseguir, por las vías que propone la ley, la restitución de las tierras. En las regiones en donde se produjo esa usurpación en Colombia. Significa un gran aparato, siempre faltará, pero un gran aparato que sea la principal ayuda a las víctimas cuando las víctimas exigen, piden, solicitan el retorno. Ya nos hemos encontrado que en esos papeles de asesoría, cuando vamos hacia las regiones, el gobierno dice, pero es que ahí hay un proyecto minero. Lo dije en el discurso de posesión. No es posible que los derechos mineros estén por encima de los derechos de la víctima. Y este es un tema que el gobierno nacional tiene que replantearse. Por encima del derecho minero, cualquiera que sea él, está el derecho de las víctimas. Ahora, nos han dicho, además,
que si el abogado pago por el distrito va hasta Urabá, por poner un ejemplo, y allá ayuda a las víctimas, 2.000 familias de víctimas en Bogotá, como ejemplo, a pelear por las tierras, el proceso judicial que dice la ley de restitución de tierras podría replicarse por parte de los victimarios que hoy usurpan esa tierra contra el Estado distrital. Y entonces ese concepto nos deja prácticamente con una mano delante y otra atrás, porque si ni siquiera podemos tener un equipo de abogados que sean capaces de representar, no simplemente de asesorar a las víctimas en los procesos judiciales expeditos de restitución de tierras por fuera de la jurisdicción de Bogotá, en otras regiones del país, pues la ley se nos va deshaciendo y volviendo cero. Aún voy más allá de mis inquietudes que quisiera dejar planteadas, porque esto tiene que estar escrito en el plan de desarrollo. En los eventos donde las decenas de miles de familias de víctimas en Bogotá, que tendremos que llegar al número exacto, porque lo primero que tenemos que lograr en la ciudad de Bogotá es que las víctimas sepan que existe una ley que les reconoce sus derechos. No lo saben. Las víctimas en Bogotá que andan por las calles, que uno se las puede encontrar casi que cualquier caminata cotidiana, uno encuentra víctimas, no saben que existe la ley, no saben cuáles son los mecanismos que se establecen en la ley, no saben cuáles son sus derechos y los instrumentos para garantizarlos. O sea que primero que todo tenemos que dar a conocer esa ley, que ocasionará inmediatamente un proceso masivo de organización de víctimas. Ya no los círculos que conocemos, exclusivos, sino 100.000 familias organizadas en la ciudad de Bogotá. Uno de los principales papeles que tiene la Consejería Distrital de Víctimas, que dirige Ana Teresa Bernal, es organizar, si son 100.000, las 100.000 familias de víctimas, que se vuelve una fuerza social enorme dentro de la ciudad de Bogotá, exigiendo derechos, exigiendo sus derechos. Pero aquí habrá, como dice la ley, quienes deciden retornar y quienes deciden quedarse. Y quienes deciden quedarse van a solicitar vivienda, van a solicitar estudio, van a solicitar salud, etc. Y dentro de Bogotá, eso tiene una responsabilidad: el presupuesto distrital. Ana Teresa podrá en el plan de desarrollo darnos un valor aproximado, anualizado, por un periodo, quizás hasta suavizado, de cuánto puede costar para quienes se queden en la ciudad de Bogotá. Pero entonces aquí surgen dos preguntas, o mejor dicho, una, con dos soluciones. ¿Quién paga eso? El gobierno nacional, que establece dentro del Plan Nacional de Desarrollo como transferencia para pagar ese tipo de derecho de las víctimas específico, porque si no lo hace, se lo estamos cobrando a los pobres de Bogotá, que no son víctimas. Que no por no ser víctimas no significa que no sean pobres, sino tienen también sus derechos. Es decir, un pobre apoyando a otro pobre, muy solidario, pero en realidad por ahí no está la solución. Entonces, el gobierno nacional, antes de la aprobación del Plan Distrital de Desarrollo, debe decirnos, dada la presentación de lo que cuesta la reparación integral para las víctimas que deciden quedarse en la ciudad de Bogotá, debe decirnos qué porcentaje de ese costo va a asumir, como autor que es de la ley, firmante y corresponsable de la ley.
Eso tendrá que hacerlo en todas las regiones, porque esto mismo que estoy diciendo allá, me imagino el alcalde de Medellín, de Barranquilla, de las grandes ciudades donde se han ubicado los grandes núcleos de víctimas de la violencia en Colombia, pues lo van a reclamar. Y eso implica explicitarlo. También podemos, y le pediría a Ana Teresa que trabaje este asunto, decirle al Consejo Distrital de la ciudad que entra a aprobar el plan de desarrollo y los presupuestos concomitantes donde se designa el dinero. Sabemos que hay unos montos de ingresos corrientes, etcétera, que esos ingresos corrientes han financiado un gasto que llaman aquí recurrente, es decir, tradicional. La mayor parte de ese gasto, excepto los gastos de corrupción, van hacia los pobres. Bogotá no tiene un presupuesto regresivo desde ese punto de vista, con algunas excepciones. La mayor parte del gasto va hacia los pobres. Entonces aquí viene, hay una partida que debe quedar visibilizada en el plan distrital y por tanto en los presupuestos que dicen: este es el plan de reparación integral a las víctimas en la ciudad de Bogotá. ¿Quién lo paga en Bogotá? Eso depende del esquema de impuestos que uno use. Yo lo que propongo es que ese valor, cualquiera que sea, ya lo veremos, cofinanciado por la nación, que nos debe decir explícitamente cuánto pone en estas materias, el excedente, es decir, lo que financia el distrito, debe tener una financiación a partir de una reforma tributaria con unos recursos o rentas específicas que también visibilice qué parte de la ciudad, de la sociedad bogotana, ayuda a pagar la reparación integral de las víctimas en la ciudad de Bogotá. Y adelanto, y no es que la lucha de clases ni que nada, es una orden de la Constitución, la progresividad impositiva. Pero si no queremos que sean los pobres los que financien la reparación integral de las víctimas, que también son pobres en la ciudad, tiene que quedar, y será un acuerdo, que es proyecto de acuerdo, explícito y visibilizado a través de qué nuevos impuestos o sobretasas o medidas tributarias la ciudad cobrará a un sector de la ciudad para la reparación integral de las víctimas que se quedan dentro de la ciudad. Que la presión social, que el Consejo no aprobará el presupuesto, queda explícito. ¿Cuál es la corresponsabilidad de los partidos políticos en lo que los propios partidos políticos, todos creo, aprobaron en el Congreso de la República? Porque el complemento de la ley es el acuerdo en el distrito. Sin el acuerdo en el distrito, la ley es carreta. O estamos diciéndole a los pobres que financien la reparación. Entonces me parece que en este proceso debemos hacer explícito todas estas variables. Las víctimas en su proceso de organización a pelear por sus derechos, a participar en el plan distrital, a lo cual las invitamos. El Consejo Distrital a preparar conjuntamente con la administración el proyecto de financiamiento de la reparación integral de las víctimas, que quedará en el plan y en los proyectos de presupuesto que vienen. Y al gobierno nacional a que nos diga, en esta materia que quedará escrita en el plan distrital de desarrollo, cuál es su participación financiera. Y finalmente a un gran esfuerzo, que en mi opinión es el fundamental, y es que la ciudad de Bogotá está lista. Si ustedes mejoran estas inquietudes jurídicas que han venido saliendo desde que hicimos la propuesta, a construir el aparato distrital fundamentalmente de abogados defensores de víctimas,
quizás el más poderoso del país, quizás sea más poderoso que el de la nación, a ayudar a restituir las tierras en los lugares de origen donde las víctimas decidan libremente retornar. Bogotá puede ayudar a hacer una reforma agraria, no solamente por sus equipos de abogados, sino porque si el gobierno nacional quiere, podemos hacer de Corabastos un instrumento eficaz para complementar la política de restitución de tierras, porque es el mercado de productos alimenticios. Y si el gobierno quiere, podemos construir incluso mecanismos financieros que nos ayuden a que una víctima que recibe una tierra no reciba una tierra pelada, sino una tierra con capital de trabajo, con crédito y ayuda y mercado, para que se vuelva realidad. Lo estamos proponiendo, pero el socio es la nación, es el gobierno nacional. La restitución de tierras, eso lo tenemos que tener claro, es rescatar esa tierra del victimario. Y la manera para hacerlo eficaz, de poder realmente quitarle la tierra de las víctimas al victimario, es quitarle el poder al victimario. Si el gobierno nacional no se da la pela en su propio ejecutivo de quitarle el poder al victimario, pues nos vamos a estrellar en los procesos de restitución de tierras. Así que en la alcaldía de Bogotá ustedes tienen su mejor aliado. Las víctimas deben tener su mejor aliado, pero debemos tener muy claro, sin confusión alguna, qué significa este reto en materia de finanzas, en materia de corresponsabilidad política de los partidos con la administración y en materia de democratización del país, porque finalmente este es un tema del poder. Gracias por haberme escuchado, muy amable.